Esta noche de investigadores aquí en la Plaza de San Antonio, en Cádiz, para la Universidad de Cádiz, contamos también con la presencia de la doctora Estrella Fernández. Estrella, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Estrella viene hoy a hablarnos pues, de un artículo bastante interesante sobre uno de los artistas más famosos y yo creo que más importantes de España y de Latinoamérica y yo creo que prácticamente del planeta, ¿no? El artículo concretamente lleva el nombre de La pragmática de la comunicación no verbal de Rafael. ¿Cómo fue la investigación? ¿Por qué elegiste a Rafael? Bueno, pues más que por qué, como me lo han preguntado muchas veces, es por qué no o cómo no se ha escrito antes sobre la comunicación no verbal de este artista que es mundialmente famoso por precisamente, aparte de por su voz, por su comunicación y su gestualidad, por su comunicación no verbal. Y entonces el por qué pues fue porque yo quiero tener, digamos, aparte de la carrera en los medios, la carrera académica. Y entonces ahora a los profesores universitarios, pues uno de los requisitos es tener publicaciones científicas. Y bueno, esto siempre ha estado así presente, pero el detonante, digamos, la causa concreta para que yo escriba este artículo fue porque el año pasado, pues por mi cumpleaños, mi prima Esther María me regaló una entrada a un concierto de Rafael. A ver, a mí siempre me había caído simpático. O sea, yo había escuchado canciones suyas, no habitualmente, pero sí muy de vez en cuando. Y estuve en el concierto y además fue el Sinfónico. Sinfónico es que hizo una gira, que creo que duró casi 2 años, con sus canciones más famosas, con música sinfónica, que parecía realmente estar dentro de una película de cine, una banda sonora prácticamente. Y fue eso porque fue un concierto que no me lo esperaba. Vamos, yo creo que nadie que no haya visto a Rafael se espera ver lo que se ve en sus conciertos, porque fueron casi 3 horas de música sin parar. Yo creía que iba a haber intermedio, descanso y nada. Fueron casi 3 horas sin parar y hombre, y lo vi claro. Dije, yo creo que aquí tiene que haber, de aquí se puede sacar un artículo, y la sorpresa fue que no había nada escrito de eso concretamente. Además es que sorprende bastante porque generacionalmente Rafael es de otra generación bastante lejana a la tuya, porque los radioaficionados, los radioyentes no pueden ver a la doctora Fernández, pero es bastante joven, por lo cual Rafael le coge bastante de lejos. Pero sí que es verdad que bueno, que parece que Rafael está viviendo como una tercera juventud, ¿no? Ahora está llegando a casi todos los tipos de público, a niños, a abuela, madre. Sí. De hecho, en un concierto puedes encontrar vamos, yo tenía en uno de cuando fue la maestranza en Sevilla, en la Plaza de Toros. Yo pasé porque había quedado con amigas cerca y había chiquillos de, yo qué sé, de 12 años que se sabían, y habían ellos, los niños, arrastrados a sus padres, digamos, a los conciertos, pero al lado del niño puede haber una persona de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 y 80 años. Pero que no, yo no creo que sea raro que yo haya escrito este artículo porque tiene fans de todas las edades. No, lo extraño es que no se haya escrito antes. Exactamente. Porque es que lleva, como dices en tu artículo, lleva 55 años de carrera o más. Sí. Y es increíble que todavía no se haya realizado ningún tipo de estudio de este tipo. Y entrando ya a lo que es un poco en tu artículo, queremos preguntarte, bueno, ¿qué metodología has seguido para llevar a cabo este estudio? Pues la metodología obviamente ha sido cualitativa, es decir, no hay datos numéricos, porque ha sido básicamente basado en la observación y en revisar bibliográficamente aquellos artículos o libros que a mí me ayudasen, sobre todo los centrados en comunicación no verbal, para armar el esqueleto de este artículo, que básicamente es una introducción, y he usado el modelo de Patterson, de Mills Patterson, para rellenarlo con las características de Rafael. Y las dificultades, o sea, lo raro era eso, que no había nada. He tenido que tirar de cosas ya remontándonos a Aristóteles o ya a estudios más modernos sobre comunicación no verbal, pero no había término medio ni nada que se le pareciera a lo que yo he analizado. Claro, bueno, ¿y cómo se estudia científicamente a un cantante como Rafael?
Pues, bueno, terminando también con la metodología, obviamente pensé que lo ideal era, ya que se puede hacer, era entrevistarlo a él, primeramente. Bueno, primero leí y vi un montón de entrevistas suyas, decenas de entrevistas suyas, y quise entrevistarlo porque sobre la comunicación no verbal de Rafael hay mucho escrito, o digamos, lo que haya escrito siempre va hacia el mismo, comentando lo mismo. Lo bueno y lo malo de estudiar cosas sobre Rafael es que hay mucho escrito, pero todo es de opinión. Entonces, un artículo científico no se puede basar en la opinión, ni en habladurías, ni en puntos de vista o en gustos. Entonces, pues, me he tenido que esforzar mucho en eso y buscar temas que sean más asépticos y que no tengan connotaciones de crítica o de ese tipo de cosas. Y solo había 3 artículos que yo haya encontrado sobre Rafael, curiosamente los 3 en inglés, y comentaban de pasada la gestualidad de Rafael, que siempre era sobre las críticas de sus rasgos no varoniles, ¿sabes? Porque claro, cuando se hizo famoso, lo que estaba era o este hombre Frank Sinatra, o veníamos de Manolo Escobar, que eran personas que, digamos, no se arrugaban ni se despeinaban en el escenario. Entonces, pues Rafael era todo lo contrario. Y la metodología pues era eso, y concerté una entrevista con su agencia de representación y me dijeron tal día, tal hora, y pude entrevistarlo y abiertamente preguntarle sobre todo, porque en el artículo se puede ver las transcripciones de la entrevista. Antes de preguntarte, bueno, cómo ha influido la comunicación no verbal o qué papel juega la comunicación no verbal en Rafael, te queremos preguntar, bueno, que cómo es Rafael, ¿no? En persona, o por lo menos hablando con él. Pues la verdad que muy normal, muy simpático, se rió muchísimo. Yo creo que ahí sale su faceta que le gusta destacar, andaluza, y la verdad es que fue súper amable y contestó a todo sin prisa y súper relajado y muy bien. Muchas veces hay también estrellas del cine o de la música que son como inaccesibles, ¿no? Tenemos casos no muy lejanos en Latinoamérica de algún que otro cantante que no, totalmente imposible poder hablar con ellos, ¿no? Y bueno, ya sí vamos a hacerte la pregunta de oro, que es cómo, qué importancia tiene la comunicación no verbal para Rafael, ¿no? Pues yo y después de escribir artículos tampoco te lo podría poner en porcentajes de importancia, pero yo creo que sí que ha tenido un peso bastante grande en su carrera, porque lo que es indiscutible es el timbre de voz que tiene tan peculiar y la manera que también entraría un poco en la comunicación no verbal, ¿no? Porque yo entiendo que comunicación verbal es lo que dicen las canciones, que obviamente ayudan porque en su mayoría son de amor y desamor, que todo el mundo hemos sentido esas pasiones, pero la manera de llevarla a la práctica es lo que realmente caracteriza a Rafael, que él ha dicho varias veces que él no canta, sino que interpreta comedias de 3 minutos. Y la verdad es que tú vas a un concierto y lo ves sufrir, lo ves alegre, lo ves tranquilo, lo ves más nervioso, si la canción lo requiere. Ha movido, me ha sentado incluso, o rompe un espejo, si es pertinente. Y yo creo que ha influido muchísimo en su... De hecho, yo he tenido la experiencia me compré un disco de él, allá después del artículo, y hay una canción que es Hay momentos de amor, que yo primero la escuché y luego tuve que buscar el vídeo, porque digo, ¿cómo ha interpretado esta canción? Por una más movida, y obviamente no decepciona, es Rafael 100%. Y yo no entiendo a la gente que dice, me gusta Rafael, escucharlo pero no verlo. Y yo creo que es todo lo contrario, que Rafael lo bueno es que hay que verlo. Se complementan. Por supuesto. Si no, yo te digo ese ejemplo, que yo necesité ver la interpretación de esa canción, por ejemplo. Y otras muchas más, claro. Claro, es que en cierta forma, y ahora tú no lo comentas, lo que es la gestualidad de Rafael también se ve reflejado en sus canciones, ¿no? Cuando escuchas una canción y no lo estás viendo, en cierta forma
parece como que lo estás viendo. Claro. Incluso no te imaginas grabando la canción sin gestualizar. Claro, de hecho él gesticula durante las grabaciones, vamos, de hecho yo se lo dije en la entrevista, digo, porque tú gesticulas incluso grabando discos. Y se quedó un poco así, dice, supongo que sí, bueno, sí, porque he visto fotos mientras yo grababa y sí, y vamos, hay algunos videoclips que están en YouTube que se pueden ver que él gesticula, no tanto como en el escenario, que es donde verdaderamente él es él, pero sí que gesticula, claro. Bueno, y como curiosidad, bueno, el artículo, no lo he dicho, se ha publicado en la revista argentina de semiótica que se llama Adversus, que está ahí disponible para quien lo quiera leer. Y curiosidad que me gustaría decir es que mi artículo me lo han traducido al ruso y esto es porque hay una historia muy bonita de Rafael con Rusia, porque cuando se estrenó una de las primeras películas de Rafael en los años 60, pues lo que ocurrió fue que las rusas, vamos, me imagino que son en su mayoría rusas, vieron la película. Y Rafael se ha transformado, digamos, en un Instituto Cervantes portátil o andante, porque acudieron en masa chicas jóvenes a estudiar español para comprender la letra de las canciones de él, porque le impactó obviamente su comunicación no verbal y querían ir más allá y comprender la letra de las canciones. Y entonces, cuando todavía era la Unión Soviética, que de hecho no se podía viajar a Rusia desde España porque había bastante tensión, pues Rafael sí pudo viajar con mucha burocracia, pero llegó allí y siguió haciendo más estudiantes de español para entender sus canciones. Y por eso mi artículo llegó por internet a manos de una de estas estudiantes, que se llama Alicia, que colabora o trabaja en una web que se llama Viva Rafael, y ahí traducen todos los documentos que encuentran interesantes sobre Rafael y los pasan del español al ruso para que las fans rusas, que hay un montón, miles, y no saben español, pues puedan así leer los trabajos y las noticias que se publican de él. Y me resultó bastante curioso, como curioso también es que Rafael tiene 2 cumpleaños y medio a lo largo del año, y uno es su cumpleaños real, que creo que es en mayo, a principios de mayo. En abril tiene otro que es por su trasplante. Y luego la Asociación Rafaelista le hace no otro cumpleaños, sino otra celebración, que ha sido hace poco, el 25 de septiembre, porque fue cuando volvió a tener un concierto después de su trasplante. Y la verdad es que estudiar cosas de Rafael, pues te encuentras con este tipo de curiosidades. Ya esta pregunta que te voy a hacer un poco más personal, pero también lo que es el contenido de sus canciones y el tipo de canciones que él ha ido cantando han motivado también mucho que se exprese tal de la forma que él se ha estado expresando, ¿no? Sobre todo con aquellas canciones tan fuertes y tan apasionadas de Manuel Alejandro que bueno, que siempre ha ido recorriendo su carrera, ¿no? Claro, si es que es eso, es que ataca, digamos, a los sentimientos de todas las personas. Y también creo que leí un artículo o algo así que era como el histrión de la canción española. El histrión era es como el actor que expresa con más afectación o bastante, incluso exageradamente, de manera exagerada, pues sí. Pero bueno, es su estilo, su sello, y es lo que yo creo que le ha servido para tener ese éxito que ha tenido, tiene y todavía tendrá, claro. Además que, bueno, esa forma suya de actuar y de interpretar llega más que otros cantantes, ¿no? De esa forma tan expresiva, a fin de cuentas, el que más lo nota es el que está en vivo, el que lo ve y llega mucho más al público que aquel que pues que a lo mejor es más moderado en su gesto, ¿no? Y bueno, supongo que habrá algún tipo de investigaciones futuras, o a lo mejor tiene algún tipo de planteamiento respecto a seguir alguna línea de investigación. Sobre Rafael en concreto, de momento no, porque tengo cosas acumuladas de otros temas.
Pero vamos, que de Rafael se pueden escribir artículos y artículos y libros. Hay libros escritos sobre su biografía, y él mismo escribió otros contando el caso de su trasplante, porque también esto también puede que haya ayudado a su gestualidad. Yo trato en el artículo un tema de lo suyo, una canción que es Ámame, que es muy curioso ver cómo lo interpretaba en los años 80, cómo lo hacía en los 90 y cómo lo hacía después del trasplante. O sea, en los 80, que es cuando salió, eran más, un poco más afectados los gestos, más histriónicos incluso. Y luego ya se fue, después del trasplante fue la misma canción. Es lo importante es que es la misma letra, el mismo contenido, pero la transforma en otro tipo de canción, porque la canta más relajado, con otro tono, no timbre, sino tono de voz más tranquilo. Y yo creo que eso, que porque no te puedes cansar de escuchar las mismas canciones, porque siempre las va a cantar diferente. De un concierto a otro ha cambiado. Yo no soy experta en música, pero los tonos o la instrumentación musical es diferente y ya te hace que sea algo nuevo. De hecho, en los conciertos también, aparte, va cambiando de canciones. Canta las de siempre, las que la gente quiere escuchar, más las nuevas, y va cambiando. Aunque una misma canción la puedes escuchar de varias maneras y te puede gustar de una manera y de otra no. Claro. Que yo creo que también esa es la clave. En cierta forma también ha ido madurando la persona de Rafael, y ha ido madurando también con sus canciones. Digamos que, claro, no es lo mismo el Rafael de cuando era bastante joven a ahora. Digamos que también su interpretación se ha adaptado también a su experiencia, a su vida, y ahora como él mismo se siente, las interpreta también de otra manera. Claro, y además de la comunicación no verbal de Rafael también podemos ver que las giras son diferentes en el hecho, por ejemplo, de la chaqueta que lleva al empezar, porque todos sabemos que va de negro siempre. Eso también le ha ayudado muchísimo, yo creo, en su interpretación, porque realmente parece un mimo, porque los mimos van de negro para que solo nos fijemos en las manos y en la cara. Claro, nos fijamos más en los hechos del Claro, no se va a intérprete. comentar, tras un concierto de Rafael no se va a comentar la ropa que lleva, como puede pasar con otros artistas, porque siempre va a ser la misma. Pero si en la interpretación o en la chaqueta sí hay un distintivo, que es la chaqueta, por ejemplo, de la gira anterior a esta. La anterior era una chaqueta bordada, que era así como estampado, no, bordado, más elegante, digamos, y ahora va de cuero, porque son artistas nuevos y demás, y entonces pues eso también va marcando un poquito inconscientemente, porque eso no está explícito, es algo que se ve y ya está, y el espectador lo asume como hilo conductor de lo que se va a ver después. Me gustaría dejar esta entrevista preguntándote si has observado algunos gestos que a lo mejor utilizara cuando era más joven, como por ejemplo el gesto de la bombilla tan famoso, y que haya desaparecido, y o gestos nuevos que hayan aparecido que a lo mejor el público general no lo haya apreciado. Pues uno de mis próximos artículos, que ya están aprobados, que es para el año que viene, va sobre las imitaciones humorísticas. Y Rafael no es protagonista del artículo, pero sí hablo de él por ese tipo de cosas, porque realmente todo el mundo que imita a Rafael lo imita de manera casera desenroscando una bombilla. Claro. Pero realmente él ha hecho gestos parecidos, pero eso es gracias a los imitadores, que se van imitando y hace que nosotros los espectadores asignemos esos gestos a Rafael. Claro. Pero vamos, yo nunca lo he visto desenroscar una bombilla literalmente. Ha sido una hipérbole, una hiperbolización de una parodia, que es eso, realmente, resaltar algunos rasgos. Pero nuevos rasgos no, él mismo lo dice, que simplemente hace lo mismo pero más tranquilo, más relajado, más sin prisa. Pero vamos, él sigue entrando con su braceo característico al escenario, como si fuera un militar más relajado, sigue bailando. Lo que pasa que, claro, no podemos pedir que sea ahora Michael Jackson tampoco. Es que es increíble que con la edad que tiene siga teniendo la fuerza que tiene y los gestos que hace. Y vamos, tú en los conciertos puedes ver todavía cuando canta Gavilán, creo que se llama, que baila. Está a media canción bailando y, claro, pone al público revolucionado. Claro. Pues nada, doctora Estrella Fernández, muchas gracias. Esperamos que en sus próximas investigaciones pues le vaya igual de bien. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
por cada